Muy buenos días a todos mis distinguidos amigos y hermanos. Les saluda su servidor José Gilberto Carrillo desde Upland, California. Estamos estudiando las 42 generaciones que Dios usó para nacer como hombre en esta tierra. Y eso nos llevó a entender que Dios, nuestro Padre Celestial, trabaja todo el tiempo, desde la eternidad pasada en el Antiguo Testamento, y ahorita estamos ocupados en explicar los 42 aspectos del trabajo de Dios en el Nuevo Testamento. No pierdas de vista eso. Hoy vamos a hablar del aspecto número 35. El aspecto número 35 tiene que ver con el trabajo de Dios de edificar, de construir la nueva Jerusalén. Edificando la nueva Jerusalén. Fíjate que ese concepto, la mayoría de cristianos no están familiarizados. La mayoría de cristianos tiene el concepto de que la Nueva Jerusalén es una ciudad a donde los cristianos nos vamos a ir a vivir. La tradición, debido a sus enseñanzas leudadas, debido a sus enseñanzas con poca responsabilidad, porque esto no es nuevo. Lo que yo voy a hablar no es nuevo. Muchos siglos atrás, cristianos responsables, cristianos dedicados al estudio serio de la Biblia, ellos descubrieron que la Nueva Jerusalén, al leer ahí en la Biblia, pues, porque es a través de la Biblia que nosotros tenemos que aprender los conceptos y poderlos enseñar en una forma correcta. Es en la Biblia que está, y eso desde siglos de siglos. En la Biblia está que la Nueva Jerusalén es la esposa del Cordero. Entonces estamos hablando de una ciudad que es viviente. O sea que no estamos hablando de una construcción física. Así como nosotros no somos una casa física, sino que somos piedras vivas para la edificación de un edificio espiritual. De la misma manera, la Nueva Jerusalén, que es la conclusión de la Biblia, es una ciudad que implica, que denota, que indica que Dios concluyó sus planes transformando a todas las personas desde el Antiguo Testamento hasta el final de la Biblia. Así que yo quiero que, por favor, si alguien nos escucha, quizá por primera vez, no ha entendido lo que es la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es la consumación de la transformación de los creyentes. Y por eso está enseñada por medio de minerales, por medio de oro, de plata, de piedras preciosas. Entonces yo quiero que por favor todos mis estimados oyentes se den cuenta de esto. En Hebreos 11:10, ahí se nos dice que Dios es el arquitecto y hacedor de la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. Ahí usted lo puede leer en Hebreos 12:22 también. Ahí se nos habla. Vamos a leerlo. Por favor, si usted quiere abrir su Biblia, la puede abrir allí en Hebreos 12 y versículo 22. Perdónenme que moví un poquito mi pantalla, pero ya la vamos a colocar bien y estaremos de nuevo hablando. Me parece que no la he podido colocar, pero usted me perdona. Usted me perdona, por favor. Discúlpeme. Aquí voy a agarrar mi Biblia y usted se va a dar cuenta de lo que estamos hablando. Hebreos 12:22. Hebreos 12:22. Dice aquí en Hebreos capítulo 12 y versículo 22. Sino que os habéis acercado
al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la ciudad del Dios vivo. Así que, de la misma manera que Hebreos 11:10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, y está hablándonos de la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. Así que no es un concepto fuera de contexto, es un concepto que todos los cristianos deberían de conocer. Abraham, dice la Biblia, que esta ciudad él la vio de lejos. Dice que Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Por qué? Porque no era a un lugar físico al cual Dios lo había llamado, sino que él, en su pensamiento, sabía que era una ciudad espiritual. Por eso mire cómo dice el versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces no vaya a creer usted que Abraham, cuando salió sin saber a dónde iba, él estaba esperando encontrar un lugar físico, comenzando que él toda su vida caminó como extranjero. Mire, el versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, pero no tenían una mentalidad natural, hermano. Los siervos de Dios, Abraham no tenía una mentalidad natural de creer que Dios lo estaba mandando a una tierra o a una ciudad física. No. Él tenía bien claro que había una ciudad. Mire, había una ciudad, vuelvo a leerlo, mire. Esperaba la ciudad que tiene fundamentos. La Nueva Jerusalén, usted lee que tiene fundamentos, son los apóstoles, ¿sí? Una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces está hablando de cosas espirituales. Ese canto, un palacio tengo allá más lindo que el sol. Esos cantos, pues con todo el respeto, ¿verdad? Pero esos hermanos que hicieron esos cantos, ellos no tenían un concepto claro de la Escritura y ellos creían que Cristo se fue a hacer casas debido a la enseñanza incorrecta de Juan 14. Ellos creyeron que el Señor se fue para irles a hacer casas, para hacerles mansiones, ignorando el mensaje principal del Evangelio, que es que nosotros somos la morada de Dios y que Dios está edificando esa ciudad por medio de hombres que se están dejando transformar para llegar a la consumación de llegar a ser los materiales de Dios transformados de vegetales a cosas como oro, plata, perlas. Estamos hablando de algo que no tiene lógica, ¿verdad? Porque nosotros empezamos siendo una labranza en donde se siembran vegetales y terminamos siendo oro, plata y piedras preciosas. Entonces son minerales. En la Biblia, el cambio de vegetales a minerales implica la transformación de los creyentes. Ustedes saben que la palabra de Dios habla de la madurez de nosotros como cristianos y la transformación es para madurez. Así que yo espero que usted entienda cómo es esta ciudad. Leámoslo también en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21 y versículo 2. Dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Vuelvo a repetir. Juan no vio una ciudad literal, sino que él vio una ciudad que está señalada por medio de minerales. Pero él sabía que es la esposa del Cordero, es la iglesia. Nosotros debemos de saber que en la Biblia, cuando se habla de personas que poseen la vida de Dios, personas
que tienen la unción de Dios son personas como era Luzbel. Luzbel es luz bella. Cuando él fue creado, él se vestía de piedras preciosas y podía caminar en el fuego. O sea que la implicación de todo eso es la expresión de Dios en una manera elevadísima. Entonces nosotros en consumación vamos a llegar a exhibir a Dios en toda su gloria. Eso es la Nueva Jerusalén. Entonces estamos hablando de que Dios está edificando la Nueva Jerusalén. Dios está transformando a todos los creyentes para que sean esa ciudad. La Biblia es el libro que contiene la revelación de Dios. Y yo quiero que usted me ponga mucha atención, porque este aspecto número 35 es la edificación de la Nueva Jerusalén, pero le estoy hablando con la pureza de la palabra de Dios. La Biblia es un libro que contiene la revelación de Dios, es un libro que nos presenta dos esferas, una visible o física y otra espiritual, que es la realidad que está detrás de todo lo visible. Recuérdese, todo lo espiritual es la realidad de lo que se puede ver con los ojos físicos. Génesis 1 comienza con la revelación de cosas visibles, un cielo, una tierra, un jardín, dos personas, un enemigo, dos árboles, etcétera, etcétera. Todo un arreglo divino para ayudarnos a entender una realidad espiritual. Si leemos cuidadosamente todo lo relacionado con el jardín del Edén, nos damos cuenta que nos presenta un cuadro de la unión del cielo con la tierra. En realidad es un encuentro que nos muestra Dios, un encuentro de lo divino con lo terrenal. Al final de la Biblia tenemos una ciudad maravillosa que otra vez nos muestra el encuentro de lo terrenal con lo celestial, la Nueva Jerusalén. Así que ambos, el jardín del Edén y la Nueva Jerusalén, son edificaciones de Dios. Estas edificaciones son el trabajo de Dios para mostrar la perfección de sus criaturas. Al principio, una pareja sin pecar. Luego, en toda la Biblia, el desarrollo del pecado de esa pareja y al final, una transformación total, representada por minerales, es decir, de un jardín vegetal a una ciudad mineral. Gloria a Dios. Esta edificación, es decir, la Nueva Jerusalén, nos muestra el perfeccionar de los hijos de Dios, tanto del Antiguo Testamento, comenzando con los patriarcas en la vieja dispensación, y el trabajo continúa más intensamente en producir creyentes maduros en el Nuevo Testamento. Pero aún más. De hecho, toda la Biblia es un registro completo del trabajo de Dios de edificar la Nueva Jerusalén y su completa manifestación con su expresión en plenitud en la eternidad a través de varias dispensaciones. Porque al final, para entender bien la Nueva Jerusalén, ahí también está incluido el reino. El reino es 1000 años en los que Dios estará tratando con los judíos, con los gentiles, con ambos estará trabajando y la iglesia estará en un estado glorioso. Así que el aspecto 35 es la edificación de la Nueva Jerusalén. Pero quiero compartirte también y quiero hacer una conclusión del aspecto 35. La conclusión del aspecto 35 es que Dios trabaja en la dispensación de los patriarcas, trabaja en la dispensación de la ley, trabaja en la dispensación de la gracia y trabaja en la dispensación del reino. La Nueva Jerusalén es una composición de todos los santos perfeccionados del Antiguo Testamento y todos los creyentes maduros del Nuevo Testamento. Esa es la grandeza entre los trabajos de Dios para cumplir su propósito eterno, la parte grande del trabajo de Dios que se lleva a cabo durante la dispensación del Nuevo Testamento. Gracias a Dios por el aspecto
35. Pero de una vez voy a compartirte el aspecto número 36. El aspecto número 36 es dando a Cristo, escúchame bien, dando a Cristo la revelación de las cosas concernientes a la iglesia, a Israel y el mundo. Fíjate, el trabajo de Dios en el Nuevo Testamento cubre el hecho de que el Padre Celestial le dio a su Hijo la revelación de las cosas concernientes a la iglesia, a Israel y el mundo. Si tú lees cuidadosamente Apocalipsis, en el capítulo 1 y versículo 1, tú te vas a dar cuenta que cuando Cristo ya estaba en resurrección, Dios le dio esta revelación. Mira, dice así, Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Fíjate, como una conclusión de la revelación divina en las Sagradas Escrituras, Dios dio a Cristo esta última revelación concerniente a 3 categorías de gente en el universo: la iglesia, Israel y el mundo. La iglesia vive bajo la disciplina del Cristo celestial y perfección para que pueda reinar en el milenio y que Cristo sea consumado y visto como nuestra completa expresión eterna. Te lo voy a repetir. Como una conclusión de la revelación, porque Apocalipsis es la conclusión de la revelación de Dios. Y es muy importante que pongas atención cómo concluye la Biblia. La Biblia, las Sagradas Escrituras concluyen mostrándole Dios Padre una revelación a Cristo de 3 categorías de gente: la iglesia, Israel y el mundo. Y muestra que la iglesia está bajo la disciplina del Cristo celestial para que pueda reinar en el milenio. Hoy día los cristianos estamos siendo transformados y disciplinados por Dios. Nuestro caminar es un caminar juzgado porque somos hijos de Dios, y el que Él recibe como hijo lo disciplina y lo castiga para participar de la santidad de Dios. Nosotros estamos siendo disciplinados por Dios y tratados por Dios para madurar y poder ser los vencedores que vamos a reinar en el milenio. Por el otro lado, tenemos al pueblo de Israel. El pueblo de Israel está bajo el cuidado soberano de Dios y también tiene que presentarse en esta consumación. Todos ustedes saben que el pueblo de Israel, en este regreso de Cristo, ellos se convierten al Señor. Ellos se entregan totalmente a Dios y entran al milenio como cristianos convertidos, igual que nosotros. Puedes leerlo en Romanos 11. Especialmente el versículo 26 te dice que cuando entre la plenitud de los gentiles y Cristo regrese, todo Israel será salvo. Entonces Israel entra al milenio como gente convertida a Cristo, pero son los que van a enseñar la palabra de Dios a todas las naciones. Ellos van a estar enseñando la gracia con la ley. Ahorita nosotros ya no estamos bajo la ley, sino que estamos solo por la gracia. Pero en el milenio se va a predicar la ley con gracia. Y eso es lo que Dios les va a enseñar a todas las naciones que llegaren a entrar al reino de los 1000 años. Y luego tenemos al mundo, porque las naciones son el mundo. Vuelvo a repetir, en el milenio la iglesia vencedora estará ministrando en los aires con cuerpos glorificados, igual que los ángeles. Israel estará convertido, regenerados, nacidos de nuevo, enseñando la ley y la gracia. La mezcla de ley con gracia será para el milenio.
Pero por el otro lado, el mundo está absolutamente bajo el juicio de Dios para llevarlo a la consumación. Así como la iglesia va a entrar a una consumación, Israel va a entrar a una consumación, el mundo entra a una consumación. Y la consumación del mundo es su destino. A ellos, dice la Biblia, que los echarán al lago de fuego preparado para Satanás y sus ángeles. Para el diablo y sus ángeles fue preparado el lago de fuego. Sin embargo, los incrédulos, por cuanto no fueron predestinados para vida eterna, no fueron escogidos, su nombre no está inscrito en el libro de la vida, ellos entonces tienen que entrar a la eterna perdición. Así que ese es el aspecto número 36, que Dios le dio una revelación a Cristo de todas las cosas que iban a suceder con la iglesia, con Israel y con el mundo. Hemos estudiado Apocalipsis en una forma completa, pero ahorita en este aspecto solo te estoy dando los detalles. Yo espero que hayas puesto atención y que se te haya quedado el aspecto 35, que es edificar la Nueva Jerusalén, y ya te diste cuenta que la Nueva Jerusalén no es algo físico, sino es algo espiritual, es una edificación espiritual. Y luego, la revelación que Dios le dio a Jesucristo en resurrección, ¿verdad? Porque muchas cosas el Señor Jesucristo no las predicó cuando estuvo presente aquí físicamente. A Él le hicieron preguntas que Él mismo, por ejemplo, el fin del siglo, su venida, todo eso, Él dijo que ni aún los ángeles lo sabían, sino solo el Padre Celestial. Pero ya en resurrección, clarito se nos dice que Dios le dio la revelación a nuestro Señor Jesucristo. Así que gracias a Dios, porque tú notas que cuando Cristo resucitó, dice la Biblia que se puso a darles mandamientos a sus discípulos en el Espíritu. O sea que en resurrección Él ya les declaró muchas cosas que no se las pudo enseñar cuando estuvo aquí físicamente. Hoy nosotros disfrutamos del Cristo resucitado dentro de nuestro espíritu, y por eso ahora Él nos revela muchas cosas que muchos no saben, pero que el Señor ahora nos revela y nos dice claramente en el Evangelio de Juan que cuando viniera el Espíritu Santo, que es Cristo en resurrección, nos guiaría a toda la verdad. Así que ahora no tenemos límite en todo lo que respecta a el trabajo de Dios de sus 7,000 años. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, y si Él nos permite, nos seguimos viendo mañana.